Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo para hacer la disertación, profesora? Tiene 20 minutos, doctora. 20 minutos, muy bien. Entonces, nuevamente agradeciendo a Sodegua y un saludo para los panelistas, agradeciendo la invitación nuevamente para compartir este espacio con ustedes, AFECODE. Voy a hacer como un contexto de la situación de la pandemia actualmente. Evidentemente, en Colombia nos encontramos en este momento en lo que se ha denominado la segunda ola. La primera ola, de acuerdo a los seguimientos que hemos hecho al Instituto Nacional de Salud, se presentó durante el mes de julio-agosto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Colombia es un país de regiones y la pandemia se manifiesta de manera diferencial en las distintas regiones. No hay coincidencia de los picos y las olas en todas las regiones de manera homogénea. Desde el punto de vista epidemiológico, bueno, como bien lo citaba quien me presentaba, hemos revisado, digamos, diferentes rankings internacionales de la comunidad científica y en ninguno de esos rankings Colombia sale bien favorecida. Cuando usted mira el ranking de Johns Hopkins, Colombia aparece entre los 10 primeros países del mundo de mayor mortalidad por 100.000 habitantes. Es decir, usted la mortalidad no la puede medir en términos absolutos, sino sobre el número de habitantes que usted tiene. Estados Unidos supera los 400.000 fallecimientos, pero tiene 300 millones de habitantes más. Luego en Colombia hay una mortalidad por 100.000 habitantes entre las 10 primeras más altas del mundo respecto a su población. Digamos, no es un buen indicador. También otro asunto que observamos fue el comportamiento de la primera ola respecto a la segunda ola. En la segunda ola vimos que los contagios eran más altos, las tasas de contagio y el número de contagiados diarios, aun cuando esto hay que tasarlo respecto al número de pruebas que se hicieron. Pero aún así, llegamos a contagios de 18.000, de 17.000, 18.000, cuando en la primera ola se alcanzaron solamente el máximo de un día, fue aproximadamente 11.700. Entonces, en ese sentido, y probablemente cuando ya observemos la letalidad, vamos a encontrar que se habrá aumentado, esto sí es, digamos, lo que se está observando en las unidades de cuidados intensivos y en los servicios de urgencias, mayor letalidad. Y otro elemento también que fue visible en este segundo pico, inclusive nos lo han reportado varios médicos en el país, que ya tendremos que hacer retrospectivamente la revisión cuando ya tengamos las cifras de mortalidad que son más altas en esta segunda ola, es el tema de que los pacientes llegaron más tarde a los servicios de urgencias. Como llegaban más tarde a los servicios de urgencias, llegaban más deteriorados. Entonces, en ese sentido, hay varias hipótesis. La primera, la desconfianza en el sistema de salud. La gente se queda en su casa y evidentemente cuando ya se agrava llegan muy tarde para poder ser atendidos. Pero la segunda, además de la desconfianza, es que en Colombia nosotros habíamos solicitado que se tenía que montar un sistema de detección domiciliaria, un triage se haga desde el punto de vista domiciliario para poder hacer seguimiento, contención de los pacientes y que pueda un médico domiciliario definir quién sí necesita urgencias y de esa manera descongestionábamos los servicios de urgencias. Parece ser que esto no se implementó en ninguna parte del país. Las cifras que nosotros tenemos, por ejemplo, del Atlántico, es que el 42% de las mortalidades en la primera ola se dieron en hospitalización, no llegaron a UCI. El resto no sabemos porque no tenemos buenos sistemas de información. Pero el mayor porcentaje de personas que murieron por COVID no murieron en los servicios de unidad de cuidados intensivos y eso ya son datos y cifras claras. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, donde el 62% de las mortalidades se dieron por fuera de los servicios de cuidados intensivos. En ese sentido, es un sistema de salud, digamos, muy frágil para la atención de esta pandemia. Ahora, los rankings hacen las evaluaciones en Colombia, el que yo cité el día de ayer, que hacían referencia, es el ranking del Instituto del OUI.
prácticamente está repitiendo lo que había dicho el estudio de Bloomberg. Lowy hace una medición en 93 países. En esos 93 países lo que va a medir es la morbilidad, el número, la tasa de contagios, va a medir la tasa de mortalidad, va a medir también número de pruebas por 1000 habitantes. Ahí es donde Colombia sigue estando muy mal. Sigue estando muy mal entre los 3 peores países, disputando con Estados Unidos y con Brasil. Esto también se complexe con otro estudio que se hizo en el primer pico por The Lancet, donde compararon también más de 90 países. Dentro de los 3 peores era Colombia el número de pruebas. El número de pruebas era de un caso. Cada caso detectado en Colombia se hicieron 3 pruebas, mientras que Uruguay es uno de los países que ha controlado la pandemia. Cada caso había hecho más de 120 pruebas. En este momento eso no se ha resuelto en Colombia. En Colombia seguimos haciendo un muy bajo número de pruebas. Lo que había dicho la Organización Mundial de la Salud y que todavía se mantiene vigente y que los países más exitosos en el manejo de la pandemia o han implementado, es que se tenía que hacer pruebas no solo a los asintomáticos, no solo a los sintomáticos, constituyen el 20%. Se tenía que hacer pruebas en el 80% de los asintomáticos y esto supone un rastreo aleatorio, un mapeo aleatorio de población de alto riesgo, de aglomeraciones, para poder hacer lo que nosotros denominamos los cercos epidemiológicos, los aislamientos y las cuarentenas. Eso no se hizo en Colombia. Claramente, todos estos estudios que están saliendo ahora, lo que están demostrando es el fracaso de una política pública emitida desde el Ministerio de Salud llamada PAS. Era prueba, rastreo, aislamiento, que fue una política que entregaron en manos de las EPS para hacerlo y evidentemente las EPS no hicieron esa búsqueda activa. Y también hay reportes muy claros de la Procuraduría General, engavetaron 70.000 pruebas, estaban entregando resultados al mes y aparte de esto no estaban entregando incapacidades, frente a lo cual es imposible un cerco epidemiológico y un aislamiento, y eso en qué se refleja en las mortalidades. Y son decisiones que dependen de los gobiernos. Los gobiernos podían tomar estas decisiones. Hasta el día de hoy a mí me sigue impresionando. Yo mire la página del Ministerio de Salud y encuentro que, por ejemplo, el día de ayer solamente se hicieron procesamiento de 43.000 pruebas PCR, cuando en el país se tiene capacidad de procesamiento de 55.000 pruebas PCR al día. Y se pueden hacer las pruebas antígeno. La prueba PCR detecta una parte del virus in vivo, eso es tan segura. La prueba antígeno detecta una partecita, una proteína que produce el virus. Por eso es menos confiable, pero igual se puede hacer. La Organización Mundial de la Salud ha dicho se puede hacer como una prueba para tener un mapeo epidemiológico. Que al día de hoy, por ejemplo, nosotros pudiéramos tener un mapa epidemiológico de La Guajira, donde se hayan podido rastrear asintomáticos y sintomáticos, podría ser interesante, pero no lo tenemos. Supone que para esto se hicieron los estudios de seroprevalencia. Eran unos estudios donde se hacía, digamos, un testeo en la población de manera aleatoria. Se escogía población sintomática y otras asintomática, se medían anticuerpos contra el coronavirus y ahí se ha avanzado en Medellín, en Barranquilla, donde los resultados son casi que el 30-40% de la población tiene anticuerpos contra el virus. Sin embargo, es claro que esos estudios de cero prevalencia que ha hecho el Instituto Nacional de Salud, como ellos mismos lo han aclarado, no garantiza lo que se denomina la inmunidad de rebaño. Entonces, esos son elementos básicos. ¿Por qué ha fallado la política de salud en Colombia respecto al manejo de la pandemia, que se refleja en los indicadores internacionales que son infalibles? Porque hemos revisado diversas formas de medición, John Hopkins, Bloomberg, Lowy, varios institutos, y pues Colombia no salen bien parada de ninguno. El segundo elemento, digamos, del que quiero hablar sobre esta pandemia es el tema de la vacuna. Claramente, lo que podría sacarnos de la situación del virus es lo que se denomina la inmunidad de rebaño. Se lograría cuando el 75 al 85% de la población esté vacunada, tanto la población mundial como la población colombiana.
Estuvimos estuve revisando con juicio, digamos, un poco en qué va este asunto de las vacunas. Evidentemente esto es un asunto bastante incierto. En Colombia se hizo el anuncio el 17 de diciembre que se empezaría el proceso de vacunación en enero y evidentemente no fue así. El anuncio reciente que hace el gobierno es que vamos a iniciar el proceso de vacunación el 20 de febrero. Adquirieron 61 millones de dosis para 35 millones de colombianos. Uno tiene que partir de la buena fe. Sin embargo, nadie conoce en este país los contratos. Hemos dicho que esto no se ha hecho de manera transparente, clara, diáfana. Lo que ha prevalecido acá es la opacidad. La opacidad en términos de unas negociaciones que se han hecho a puerta cerrada con recursos públicos de la salud, donde el gobierno colombiano ha cedido a las lógicas extorsivas de la industria transnacional, que no son nuevas, sino que son históricas. Entonces, esos son los datos que tenemos. Sin embargo, en el comunicado que saca el Ministerio de Salud, nos está diciendo esos 35 millones de colombianos que van a recibir esas vacunas, que son diversas, porque tenemos la vacuna de Moderna, tenemos la vacuna de Pfizer, tenemos la vacuna de Janssen, Johnson y Johnson, y la última que se adquirió en un bajo lote es la vacuna Sinovac de China-Brasil, que eso no existía dentro de la perspectiva del gobierno. Entendamos que las primeras vacunaciones que ya se han dado en América Latina en 8 países se hicieron con la vacuna china y brasilera de más fácil comercialización. Fue en Brasil, en Bolivia, en Chile, en Uruguay, en México y en Colombia a última hora, lo cual está bien. Adquiere un lote pequeño de 2.5 millones de vacunas de la vacuna Sinovac de la China. Nosotros hemos planteado que eso tenía un carácter muy sectario, descartar y calificar vacunas posiciones de países de quien los produzca. Esto es inaceptable, en tanto las decisiones para acceso a una vacuna tienen que ser únicamente de carácter técnico y científico. Aquí no importa el país de donde venga, si pertenece al bloque de poder o no, el presidente o no. Entonces acá hay un paso muy pequeño de adquirir unas vacunas chinas, Sinovac, que en este momento son con las que están vacunando en Chile y en Brasil, que permitirían avanzar en esa inmunización. Pero yo veo aquí sinceramente un problema en este plan. Leyendo el plan, el decreto 109, el plan de vacunación, veo muchos problemas que hacen muy poco realista lo que nos está diciendo este comunicado. Este comunicado nos dice que ya en el 2021 el 100% de los habitantes, es decir, los 35 millones que son el 70% con el que se aspira a lograr la inmunidad de rebaño, ya estarían vacunados. Yo veo esto muy improbable. Yo no creo que esto sea posible. Lograr esto implicaría que en Colombia tendríamos que vacunar mensualmente 3.100.000 personas. Y eso implicaría, teniendo en cuenta que varias de estas vacunas son de 2 dosis, solo hay una que es monodosis, que serían las que irían para las zonas dispersas, como por ejemplo en La Guajira, que no requieran ultra refrigeración. Tendrías que vacunar, por lo menos tendrías que hacer 200.000 vacunaciones al día. El gobierno está aspirando a hacer 227.000 al día. Esto, el Reino Unido hizo, cuando empezó, estaba haciendo 200.000 en ascenso. Y el operativo para hacer esto es bastante complejo, y ahí es donde el plan de vacunación es completamente contradictorio, porque vuelve y le entrega esto a las EPS. Vuelve y juega a las EPS, aún cuando las EPS hasta el día de hoy no han logrado hacer el número de pruebas que tienen que hacer. Es decir, nosotros en Colombia, ayer procesamos 53.000 pruebas. Eso es inaceptable, cuando mínimo deberíamos estar procesando 120.000 pruebas como mínimo, para hacer toda la búsqueda activa de los pacientes asintomáticos y del ciudadano asintomático. Luego, entregar de nuevo a las EPS la vacunación nos parece una situación, supeditar la vacunación a la afiliación, con todos los problemas de desempleo que hay en este momento en Colombia, con proyecciones de pérdida de 4 millones de empleos en el país, donde necesariamente van a haber traslados del régimen, un régimen a otro. Eso va a ser una situación muy complicada. Y el mismo decreto de vacunación, hay una priorización. A mí me parece que la modificación que yo le haría es junto con el personal de la salud. Magisterio.
como una condición para la alternancia. Me parece fundamental porque si de los médicos y las enfermeras depende el derecho fundamental a la salud, de los maestros y maestras depende el derecho fundamental a la educación de los niños y las niñas. Entonces, en ese sentido, en ese plan de vacunación, no observo el magisterio, lo veo muy atrás, van a tener, digamos, y se ofrece un proceso de alternancia, pero a la vez no se le dan las soluciones, como por ejemplo la vacunación en los maestros, que podría ser un factor de protección para poder desplegar estas actividades. Por el nivel de exposición que se va a tener, dado que los niños y niñas, como ya ha dicho la comunidad científica, son transmisores. Entonces preocupa eso, pero además preocupa en el acto administrativo, no sé por qué yo me volví experta en no encontrar micos, y es un asunto que me pasan un articulado, Carolina, míranos esto, y yo abro y ahí está el mico. Es una cosa como de suerte, o como que siempre, yo no sé, pero abrí, ahí estaba. Y es que yo no entiendo, hay un decreto, a mí me preocupa de esta resolución ministerial, los palos a la rueda que le puedan poner a la tutela. Que crean una vía administrativa, es decir, ellos dan una opción. Si usted no ha sido priorizado en la primera fase, ejemplo, maestro que lo requiera, porque ya digamos los maestros mayores de 60 años con comorbilidades estarán en sus casas, en el caso de la alternancia. Por ejemplo, si un maestro, en el caso de la alternancia que vaya a estar en la parte presencial, tendría que estar vacunado, como un médico, como una enfermera. Es el derecho porque somos personal de alto riesgo, garantizamos derechos fundamentales. Entonces, lo que dice acá esta resolución es que, por ejemplo, si usted no fue priorizado, ¿a quién tiene usted que dirigir individualmente la petición de usted ser priorizado y cambiar el orden de la priorización? Es a la EPS. La EPS ya evalúa si lo mandan del médico o no. Eso es inconstitucional completamente. Esto rompe un principio constitucional que se llama la autonomía profesional y médica. Esto no puede ser a decir, o sea, aquí ya le están dando dientes a las EPS para que empiecen a meter mano en el orden de la vacunación. Esto es inaceptable. Y aparte de eso, el médico es absolutamente autónomo. Si, por ejemplo, a mí me viene un maestro y me dice, doctora Corcho, yo tengo un trastorno de pánico, el estrés COVID, que ya es un trastorno ansioso que se está describiendo en todas partes del mundo, que estoy paniqueado con que me vaya a dar COVID y me están obligando a ir allá. Yo como médica psiquiatra puedo prescribir a este paciente, hay que darle la vacuna porque está en riesgo su salud mental, ¿cierto? O el infectado, y no se tiene por qué meter la EPS a decir que no, o el gobierno, no. Los médicos, bajo el criterio médico con el paciente, eso lo protege la Constitución, pueden hacer eso. Yo no entiendo de dónde generan aquí un mecanismo administrativo para que esto pase por las EPS. Esto me molesta mucho porque es lo mismo de siempre. Es viendo a ver cómo le ponen la barrera de acceso a una vacuna cuando están diciendo aquí que van a hacer 35 millones de vacunaciones en el año, lo cual no es cierto, porque es bastante improbable. Con este plan esto es muy difícil de lograr y porque no se sabe tampoco quién va a contratar este personal de la salud. Lo que sabemos es que ya hay contratos, le están ofreciendo contratos basura, auxiliares de enfermería, las EPS y las IPS para hacer esa contratación, cada uno por su lado, y vamos a volver a repetir la misma historia de las pruebas, de las unidades de cuidados intensivos, frente al proceso más grande, el reto más grande e importante. Es decir, la operación más importante de la lucha por la vida de los colombianos es este proceso de vacunación. Entonces, aquí estoy viendo que por vía de este mecanismo administrativo están buscando que el juez de la República diga, no, es que ya hay un mecanismo, amarrarle las manos al juez en términos de que hay un acto administrativo que está normando esa ruta. Obviamente, un juez de la República perfectamente, ante una tutela frente a esto, puede decir, anulo ese acto administrativo en tanto vulnera el derecho fundamental a la salud de esta persona.
Pero, insisto, esto no deberíamos resolverlo con jueces y tutelas. O sea, no ha empezado a funcionar el plan de vacunación. Y aquí ya estamos, yo ya estoy previendo barreras de acceso donde vamos a tener que llegar a la tutela. Esto se va a volver muy complejo. Va a ser muy difícil que se cumpla esas 35 millones de vacunaciones, además por unos retos logísticos que aún no están claros. Por lo menos hay 20 millones de dosis que corresponden a 10 millones de vacunaciones. Son ultra refrigeradas, es decir, que necesitan cadena de frío. Pfizer, que necesita una cadena de frío de menos 70, y Moderna, que requiere una cadena de frío de menos 20. Eso, digamos, en una región como La Guajira, se tiene que resolver de alguna manera. Se tiene que resolver de alguna manera porque va a ser muy difícil para las zonas dispersas que llegue esa vacunación. E insisto, la vacunación es necesaria, hay que empezar a hacer una pedagogía sobre esto para que logremos esa inmunidad de rebaño, que es la que nos podría garantizar algún nivel de seguridad para nosotros podernos mover. Entonces, en este sentido, yo diría que en términos de la alternancia, con las condiciones que ustedes ya están pidiendo de bioseguridad de los colegios, de la semipresencialidad y etcétera, tendría que contemplar al maestro como primera línea de atención en defensa de un derecho fundamental como el derecho fundamental a la educación de niños y niñas, al igual que médicos y enfermeras, trabajadores de la salud, que debemos estar en la primera línea todos. Es otra discusión que tenemos con la priorización del plan de vacunación, pero lo primero que hay que hacer es que llegue la vacuna. No sabemos si va a llegar la vacuna, porque ustedes ya saben que en este momento ya hay demandas de la Unión Europea y el Consejo de Europa contra AstraZeneca por el incumplimiento. Parece ser que sobrevendieron la producción cuando no tenían esa capacidad. En esa sobreventa, como lo que hubo fue un carácter extorsivo de las transnacionales, la Organización Mundial de la Salud, del comercio, por lo pronto no ha logrado ponerle tate quieto a las transnacionales, unas políticas globales que las obligue a que publiquen las patentes, a que se les suspenda los derechos de propiedad intelectual, para que laboratorios, por ejemplo, del sur, de la India, de Colombia, Colombia ya no tiene laboratorios, los que tienen son Brasil, Argentina y México. Aquí se ha desmontado la investigación científica para la producción de vacunas que tenía el Instituto Nacional de Salud, valga aclarar. Entonces, por lo menos en América Latina se puede hacer una producción propia, pero esa discusión se retoma próximamente el 4 de febrero. La posición de Colombia allí ha sido una posición de nada, un abstencionismo que termina validando las posturas hegemónicas y extorsivas de la industria farmacéutica transnacional. Por lo pronto, desde el punto de vista epidemiológico ya se está viendo una disminución de la segunda ola, lo cual no quiere decir que no vaya a haber tercera ola, porque ya el Instituto Nacional de Salud ha comentado que se encuentra en Colombia la cepa brasilera. Hay 3 cepas identificadas, la del Reino Unido, la cepa de Brasil y la cepa de Sudáfrica. Es una variación del virus, de una proteína del virus que lo hace que sea mucho más contagioso. En la Unión Europea ya están cerradas las fronteras entre países porque estas variables cambiaron todo el mapa epidemiológico de la región y entonces, digamos, la situación es todavía más difícil. Entonces yo dejaría esas consideraciones. Yo hablé con mis colegas de La Guajira, con el doctor Juan Carlos, para que ellos se ocupen de la región, la cual conocen a profundidad. Muchísimas gracias.